Bien. Buenos días a los que están conectados, bienvenidos. Estamos en nuestra última clase de literatura, chicos. Ya llegó aquel día que todos de repente estaban esperando. Ya la próxima semana terminamos con las clases en general con RV, así que hay que aprovechar al máximo. En esta semana probablemente les iré indicando simplemente para que ingresen a ver qué es lo que se está trabajando, para poder ir observando también por Dice, allí. eso se va a copiar. Sí, también esta semana, terminando la semana de RV, les voy a ir pidiendo que me vayan mandando las fotos de las clases que hemos tenido. Desde la semana pasada que nos tocó literatura, no, claro, la semana de literatura, RV, esta semana de literatura, las 4 clases se van a indicar que la puedan ir enviando. Por el momento todavía no. Los 4.000, Sí, pero solo hemos hecho una nomás en la anterior. la semana pasada hicimos RV, ¿cierto? Y la anterior Sí. hicimos literatura, pero todas las actividades de literatura, todas las clases están en la plataforma. Así que si es que hay algún dato importante que destacar, lo podemos ir observando por allí. Pero en ámbitos generales sería la clase anterior, esta clase y la que va a venir la próxima semana. ¿Bien? Así que no se preocupen. Bien, se dejó previo a la clase del día de hoy, mientras vamos a permitir que vayan ingresando todos, se dejó previo a la clase de hoy una lectura, pero la lectura estaba en función a poder identificar qué factores tenía de repente la misma obra, así que ahora lo vamos a ir viendo. Primero vamos a pasar la asistencia de los que están conectados para poder iniciar nuestra clase. Se encuentra Jesús Álvarez. Presente, Miss. Muy bien. Camila Bernedo. Presente. Wilson Carrillo. Presente, Miss. Matías Espinosa. Presente, Miss. Se encuentra por aquí Carlos Flores. Presente, Miss. Muy bien. Juan Manuel Flores. Presente, Miss. Hiroki Fujimoto. Hiroki. Creo que no está Hiroki. Ok, no está Hiroki. Se encuentra por aquí Jerico Hernando. Sí. Muy bien. Carlos Hurtado. Presente, Miss. Muy bien. Ivy Molina. Presente, Miss. Hola Ivy. Se encuentra por aquí Sofía Navarro. Presente, Miss. Ok, se encuentra Valeria Núñez. Presente, Miss. Correcto. Fátima Obregón. Presente, Miss. Muy bien. Fabián Obregón. Presente, Miss. Daniel Ortiz. Presente, Miss. Muy bien. Kiara Ricapa. Presente. Jorge Rojas. Está Fabricio Saavedra. Fabricio Saavedra. Presente. Muy bien. César Soto. Y finalmente Caleb Taboada. Correcto, está Caleb. Ok, creo que por ahí está Caleb. Excelente. Creo que no me faltó nadie, creo que no. Bien. Correcto, ahora sí, vamos viendo un poco la previa a la clase del día de hoy. Se había dejado que puedan leer un texto, específicamente Ollantay. Voy a llevarlos un poquito al contexto para alguno de repente. Ollantay es una de las obras que va a dar inicio a la literatura en nuestro país, específicamente la literatura quechua. Es de autor anónimo y va a contar un poco la historia de una princesa inca y un líder de un ejército. Seguramente alguno ya lo ha leído. Ollantay. Claro, Ollantay. Ollantay va a ser el líder del ejército y él va a estar enamorado, va a tener un vínculo amoroso con una princesa inca. ¿Me podrían decir ustedes cómo se llamaba la princesa inca? Kusikoyu. Correcto, o Kusikoyor, ¿no? Kusikoyor era específicamente la princesa inca, pero va a ocurrir algo entre ellos.
¿Qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el conflicto de la historia? A Se ver si alguien me enamoraron. contesta. Ya se enamoraron, bien. ¿Y qué más va a pasar con ellos? ¿Cuál va a ser el vínculo que va a existir? ¿Cuál es la problemática? Que Ollantay fue a su padre Pachacútec para pedirle si le podría decir matrimonio a ella. Correcto, correcto. En este caso, ellos estaban enamorados y bueno, Ollantay concibió o él creyó que como él era el líder del ejército, pues Pachacútec le iba a dar como que la venia para estar con su hija, ¿no? ¿Qué otra información se puede rescatar? Al final, Pachacútec no estuvo de acuerdo porque una de las cosas que era muy predominante dentro del imperio incaico es que deben estar entre nobles, es decir, la alta jerarquía del Tahuantinsuyo. Y para él, a pesar de que él era líder del ejército, Ollantay no cubría las expectativas de ser un noble. Lo que hizo que, pues, prácticamente Pachacútec no aceptara que ellos dos continuaran con el amorío, ¿no? ¿Qué más pasa? A ver, alguna información adicional que quieran mencionar. Estoy escuchando a Jericho y alguien más me mencionó, creo que fue Juan, puede ser Juan. Ollantay se le revela Ok, Ollantay se le revela, claro que sí, se le revela a Pachacútec. y le gana la batalla. Termina ganándole la batalla, pero pasa algo importante. ¿Qué pasaba? Cusicoyor es llevada a la casa de las vírgenes, así les conocían, para que pues no continuara con el amorío con Y Ollantay. tiene un hijo de él, creo. Claro, ella termina yendo a la casa de las vírgenes, pero está embarazada y llega a tener una hija llamada Imazumac. Y la llevan a esta casa de las vírgenes, o básicamente a este lugar, para que ella se alejara de Ollantay. Sin La embargo, hija esto se llamaba generó Imazuka. Imazumac, exacto, Imazumac era la hija, correcto, Jericho. La hija era Imazumac, la aleja a Cusicoyor de Ollantay, él lucha y se enfrenta a Pachacútec. Sin embargo, él no daba su brazo a torcer, pasa el tiempo, Pachacútec muere y queda a cargo su hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Pachacútec? Yupanqui, Cusi Yupanqui, algo así. Tupac Yupanqui, Tupac correcto. Yupanqui. Tupac Yupanqui termina siendo específicamente el líder. Él decide mandar a un espía a estar de repente en las tropas de Ollantay, generando así que el enfrentamiento sea pues ganado por el ejército de Tupac Yupanqui. Finalmente, Lo capturan, claro, capturan a Ollantay y pero lo perdonó el Santo Inca o algo así. claro, lo perdona. ¿Y por qué lo perdona? A ver, Jericho, ¿te Por acuerdas? su hija. Bien, excelente. Lo llegan a perdonar porque es Imazumac la que habla con su tío, ¿no? Y le dice que no lo mate. Exacto, que no lo mate y al final Tupac Yupanqui pues aceptó lo que su sobrina le había indicado y vuelvo. Al final la historia de Ollantay y Cusicoyor terminan en un final feliz porque terminan estando juntos, ¿no? Bien, 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 bien. Gracias, Jericho. Nos has apoyado un poco con la historia. Al parecer algunos no lo han leído. Yo me Pero lo leí todo, mis. excelente, excelente, Jericho. Tienes la participación del día de hoy. Pero algo que quería destacar específicamente es con ello, ¿qué tiene que ver, Miss, la obra Ollantay con lo que vamos a ver ahora? Se acabo de leer que está diciendo la casa de Bernarda Alba. ¿Qué tiene que ver entonces Ollantay? No entiendo. Bien, Ollantay, vamos a tratar de, a ver un momentito, de enfocarlo. Ollantay, la obra que les mandé que vayan leyendo algunos de ustedes y que de repente otros no lo han hecho. Ollantay va a tener un corte bastante interesante en nuestra actualidad. ¿Y por qué lo digo un corte interesante? Porque Ollantay va a ser una de las obras más trabajadas en el teatro y sobre todo más desarrolladas dentro de, por ejemplo, el nivel artístico en el Perú. ¿Y a qué iba con ello? Voy a ir mostrándoles lo siguiente, ojalá que lo pueda mostrar por aquí, creo que sí. La historia de Ollantay, más allá de la parte interna que por allí ya nuestro amigo
Jerico nos ha apoyado, podemos observar que la estructura física de la obra Ollantay está compuesta por los personajes que podemos ver a continuación, están compuestos por actos, escenas, tienen inclusive un resumen de lo que va a pasar, hay un diálogo entre los personajes, puede ser Ollanta o Ollantay también, el nombre no hay problema con ello. Entonces, tiene inclusive estas partes que están en paréntesis que hacen alusión a los actos que van realizando los personajes durante la escena. Entonces, ¿qué es lo interesante? ¿A qué hago referencia? ¿Por qué les mandé a leer ello? Básicamente para ver el contenido, que es un contenido muy arraigado a nuestro país, y además por la parte física, pues, ¿no? La parte física que tiene esta obra está muy relacionado a lo que sería lo que vamos a ver el día de hoy, que es el género dramático, pues, ¿no? El género dramático es de los géneros más importantes a nivel mundial, pero además de ser muy importantes, va a traer consigo todo un proceso de elaboración. El género dramático específicamente está relacionado al teatro, está relacionado de repente a actores y actrices que van a contar una historia a través de la actuación, ¿no? El género dramático específicamente va a contar un episodio o algo que ha sucedido de repente entre los personajes. Esto normalmente a través de diálogos. Los diálogos son muy importantes dentro del género dramático. Podemos ir copiando de repente lo que nos llame un poquito más la atención de la clase de hoy, podemos ir copiando. Entonces, el género dramático, además de ser uno de los géneros más trabajados y elaborados de la literatura, va a traer consigo, ¿qué cosa? La representación de un episodio en la que los personajes van a ir interactuando a través de diálogos, ¿no? Los personajes van a tener participaciones fundamentales dentro de lo que vendría a ser el teatro, porque el género dramático está directamente relacionado a lo que sería el teatro, a las puestas de escena, a de repente los telones, tenemos en cuenta también luces, directores, tenemos a los actores, actrices que van a formar parte de este género, tenemos también vestuarios, tenemos de repente dentro del género dramático las escenas, y por ello quise vincular lo que sería Ollantay con el género dramático, porque Ollantay es una de las obras representadas en el teatro, por el mismo corte en la que estas están escritas, pues, ¿no? En la que la historia está escrita a través de escenas, personajes que realizan diálogos, de repente los actos el género dramático también está dividido en actos, entonces todo eso está vinculado directamente a ello, ¿no? ¿Por qué estamos trabajando el género dramático? Porque la semana pasada hablamos en la clase de literatura, claramente, hablamos acerca de Federico García Lorca. García Lorca era de los representantes del teatro y, bueno, de la generación del 27, era de los más importantes. Pero, ¿cuál era la parte que más predominaba o la que resaltó muchísimo más en Federico García Lorca? En que él representaba el género dramático. Su máxima especie, su máxima producción literaria era el género dramático, pues, ¿no? Y por ello, el día de hoy vamos a hablar acerca de una de las obras más importantes de Federico García Lorca, la obra conocida como La Casa de Bernarda Alba. La Casa de Bernarda Alba fue escrita en 1936, ¿de acuerdo? Lo que se puede indicar, según algunos historiadores y también algunos literatos, que la obra se escribió en muy poco tiempo. Esta obra es considerada la obra maestra de García Lorca, ¿correcto? ¿Por qué es la obra maestra? Porque además de tener un contenido bastante importante, fue la última obra que va a escribir García Lorca en su arsenal de obras dramáticas, ¿no? Porque en ese mismo año en el que él va a realizar o va a publicar la obra La Casa de Bernarda Alba, es que va a empezar lo que viene a ser la Guerra Civil. Es ahí donde es detenido él y pocos días después es fusilado, pues, ¿no?
Porque muchos de los autores, de los escritores o de los que manejaban lo que era la literatura siempre estaban vinculados a algunos hechos de repente un poco turbios, hechos que no estaban totalmente saldados, informaciones que eran relativas, ambiguas, confusas. Entonces, dentro de estas informaciones confusas, también Federico García Lorca estuvo inmiscuido, pues, ¿no? Entonces, bajo algunas acusaciones, es que él, pues, es fusilado, como ya lo habíamos visto en la clase de literatura anterior, por información de repente que no estuvo bien detallada, nunca se supo, ¿no? Pero dentro de una de las cosas que indicaban acerca de Federico García Lorca es que era un poeta libre. Él tenía, por ejemplo, si él estaba en contra de algunas cosas que el Estado manifestaba, pues él lo hacía saber. Entonces, estas cosas en contra de un Estado generan en el mismo Estado el hecho de que el autor está yendo en contra de su patria, pues, ¿no? Es como un traidor. Entonces, esta información en estas temporadas era muy importante. No podía haber un autor que esté yendo en contra del Estado. Es traición a la patria, ¿no? Entonces, por estas informaciones y acusaciones es que él es fusilado. Y por esto esta obra termina siendo de las más importantes porque es la última que él va a realizar, ¿no? Y es fusilado también porque él empieza de alguna u otra manera con su pensamiento, García Lorca empieza a tratar de persuadir a las personas, estos generando que haya muchísimo más conflicto, ¿me dejo entender? Entonces, como genera muchísimo más conflicto, empieza a alterar el orden social, las personas empiezan a pensar o a ser persuadidas por él. Entonces, esto va a generar en que exista un conflicto aún mayor. Entonces, para poder de alguna manera acabar con este mal, lo que hacen es acabar con el incitador, y básicamente el incitador sería García Lorca, ¿no? Bien, acerca de la obra, vamos Pero a... Emi estaba copiando en la Ok, bien, no te preocupes, vamos a darles un minutito para que vayan copiando el anterior. Y luego, mientras van copiando, vamos a ver si es que podemos pasar un poco del fragmento o un poco de la historia de manera que ustedes puedan entenderlo muchísimo mejor. Vayan copiando de repente. Muy bien, me van indicando, chicos, cuando terminemos de copiar de repente algunos datos importantes acerca de esta obra. Y luego vamos a ir viendo de repente un poco de información. Sí, no te preocupes, copien, no hay problema. Luego vamos a ver un poco de la historia, esperemos que sí se pueda escuchar el día de hoy. Esperemos que sí. Para que más o menos entendamos en qué consiste, el día de hoy el examen va a estar sencillo, por eso que vamos a tener un poquito de tiempo de repente para poder ir hablando un poquito a profundidad de esta obra. Así que, bien, García Lorca también hay que tener en cuenta que ha sido un autor bastante llamativo en cuestiones de querer llamar muchísimo la mirada de aquellas personas que de repente no tenían alguna voz, ¿no? Entonces él quiso ser la voz de algunas personas que no tenían la oportunidad de repente de decir lo que pensaban. Entonces también es importante por allí tener en cuenta la predominancia de Lorca en la vida de muchas personas, ¿no?
va a ser muy influyente. Muy bien, creo que ya estamos todavía. ¿Me comentan, por favor? Excelente, bien por allí. Daniel, que ya has terminado. Excelente, Carlos también. Y creo que nadie más me indica, así que continuamos. ¿De qué trata un poco la historia? La casa de Bernarda Alba ya sabemos que fue creada en 1936. Y vamos a ver un poco de la historia. Vamos a ver un poco de la historia, luego vamos a dar el resumen de más o menos de qué trata. De repente lo podemos entender rápidamente. Si se hace Copiamos de dificultoso, lo que dice de qué trata, lo copiamos. todavía vamos a escuchar un poco la historia. Esperemos que sí se logre escuchar, me indican si se escucha. Y después de ello vamos a ir copiando o vamos a ir volviendo a recordar de qué trata, ¿bien? Ok, me indican primero si se escucha. De Bernarda Alba de Federico García Lorca. Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Yo no escucho nada. Ahora sí no se escucha, antes se escuchaba que fue. A ver, ¿qué me comentan? ¿No se escucha? Sí, mi ya no se Sí, escucha. creo que se tiene que mantener desmuteada. ¿Cómo? Creo que no se tiene que mutear porque se muteó. Ah, quizás es eso, tienes razón. A ver, vamos a ver si es eso. A ver, vamos a retroceder. Y ahora me dicen Pero si se ¿por qué no escucha, ¿ya? comparte el sonido? Estoy compartiéndolo, me parece. A ver, pero tiene razón de repente lo que me está comentando por allí. A ver, vamos a volverlo a poner. Y si es eso, ya lo dejamos García así. Lorca. Ahora sí. Acto 1. Suenan las campanas. En el interior de la casa de Bernarda Alba, las dos criadas preparan una habitación para la recepción del funeral del segundo marido de Bernarda. Esta tiene 5 hijas: Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela. De ellas, tan solo Angustias es hija de su primer marido. Las criadas limpian mientras hablan sobre la señora, una mujer antipática que les produce entre miedo y repulsión. La cháchara de estas dos es interrumpida por la llegada de Bernarda, sus 5 hijas y muchas más mujeres del pueblo. Todas ellas vuelven del funeral del marido de Bernarda. Nada más poner un pie en su casa, Bernarda manda silencio. Cada vez que una de las mujeres abre la boca, Bernarda les responde con desprecio. Después ordena a Poncia que lleve limonada a los hombres que se han quedado fuera. Una de las mujeres afirma que Pepe el Romano había asistido al funeral y Angustias lo corrobora. Pero Bernarda dice que no, que nadie ha visto a ese hombre. Las mujeres salen de la casa murmurando para sus adentros el odio que sienten hacia Bernarda. Angustias sale al patio. Bernarda explica a Magdalena, Amelia, Martirio y Adela que a partir de ahora se va a respetar el luto. Y se hará durante 8 años. Vestirán de negro, no entrará el aire de la calle, pues han tapiado las puertas y ventanas con ladrillos, y por supuesto no se relacionarán con ningún hombre. Magdalena se queja porque ella quería casarse, y Adela sale de la sala. De pronto se oyen los gritos de María Josefa, madre de Bernarda y abuela de las niñas. Está encerrada en una habitación porque Bernarda no quería que la vieran las mujeres del pueblo, ya que al rato vuelve Adela. Bernarda le pregunta por Angustias. Esta delata a su hermana diciendo que ha ido a escuchar a los hombres. Bernarda, furiosa, llama a Angustias. Cuando esta entra, le recrimina su indecente actitud y la golpea. Después las 5 hijas salen.
La Poncia intenta disculpar el comportamiento de Angustias ante Bernarda, ya que tiene 39 años. Pero para la madre, los hombres del pueblo no la merecen. Después la criada cuenta a su señora la conversación de los hombres. Relataban que la noche anterior ataron al marido de Paca la Roseta y a ella se la llevaron a un olivar, pero la joven iba tan contenta. Bernarda censura este comportamiento. La conversación se acaba con la llegada de don Arturo, el encargado del reparto de bienes, y salen de la sala. Entran Amelia y Martirio, que conversan sobre los hombres. Después llega Magdalena y les cuenta que Adela se ha puesto un vestido verde y ha salido a lucirlo al corral, a las gallinas. Todas ríen, mientras Angustias, nerviosa, entra y sale de la sala. Magdalena explica que está inquieta porque Pepe el Romano le va a pedir matrimonio. Adela entra en la sala y se sorprende ante esta noticia. En ese momento, la criada anuncia que Pepe se acerca y todas las hijas, excepto Adela, se asoman por la ventana. Bernarda y la Poncia hablan sobre las particiones de la herencia. La que más se ha llevado ha sido Angustias. Después esta llega maquillada. Su madre le riñe y le dice que no le dejará salir a la calle así. Al mismo tiempo, las hermanas aprovechan esta discusión para atacar a Angustias por la herencia. Después llega María Josefa con flores en la cabeza. Se quiere casar para que haya alegría. Bernarda ordena que la encierren. Se llevan a la señora mientras grita: «Quiero irme de aquí, a casarme a la orilla del mar». Acto 2. Días después, las hijas y Poncia cosen en silencio el ajuar de la boda de Angustias con Pepe el Romano. Falta Adela, que está acostada en la cama. Poncia explica que la ve triste e inquieta. Martirio observa que todas están así menos Angustias. Esta se comporta de forma agresiva ya que se siente en una posición superior al resto. En la casa hace mucho calor. De hecho, esa misma noche, sobre las 4, Poncia salió a refrescarse y escuchó a Pepe hablar en la ventana de Angustias. Pero esta lo niega. A las 4 no podía ser él, ya que se había marchado antes. Amelia dice que también lo escuchó. Después comienzan a hablar sobre cómo se declaró Pepe el Romano. Este le dijo que necesitaba una mujer buena y modosa. Ella no le pudo responder porque estaba muy nerviosa. Nunca había estado a solas con un hombre. Poncia cuenta su experiencia con su marido, un hombre brusco que a los 15 días de la boda se pasó a la taberna. Ella nunca se dejó dominar por él. Ríen y a continuación llaman a Adela. La hermana más joven no está bien y todas le preguntan sobre su estado. Ella se siente agobiada, no quiere que nadie se meta en su vida. Sin embargo, Martirio la sigue y la observa en todo momento, no le deja respirar. Bernarda interrumpe la conversación llamando a sus hijas. Poncia y Adela se quedan solas. La muchacha explica que Martirio le molesta diciéndole que su cuerpo se va a desperdiciar. Pero no, Adela grita que su cuerpo será de quien ella decida. La criada insinúa que quiere que sea de Pepe el Romano. Adela la manda a callar, pero Poncia ya sabe que se pasa las noches en vela hablando con Pepe. Adela afirma que hará lo que le dé la gana. Poncia le insta a ser una mujer decente. Adela la desafía. Las hermanas regresan e interrumpen la conversación. Al rato suenan unas campanillas que indican el regreso de los hombres del trabajo. Vienen de lejos y traen alegría. Las chicas se sienten impotentes por no poder salir de casa. A los hombres se les perdona todo, pero nacer mujer es el peor castigo. A Adela le gustaría ir a trabajar al campo para olvidar sus penas, y Martirio le recrimina que qué penas tiene ella que olvidar. Después van a ver por la ventana a los hombres llegar. Amelia se queda en la casa acompañando a Martirio. Esta le cuenta que la noche anterior ha escuchado ruidos en el corral. Amelia dice que habría que avisar a alguien, pero Martirio le pide que no cuente nada. La conversación es interrumpida por Angustias, quien entra enfadada, porque alguien ha robado el retrato de Pepe el Romano que guardaba bajo su almohada. Entran Poncia, Adela y Magdalena, y también les recrimina. Después llega Bernarda, y Angustias le cuenta lo sucedido. Bernarda enfurece y ordena registrar todos los cuartos. Poncia regresa con el retrato. Estaba entre las sábanas de la cama de Martirio. Bernarda le insulta y le golpea. Martirio se excusa diciendo que había sido una broma. Adela no le cree, y Martirio le contesta que otras hacen cosas peores. Después echa en cara a Angustias que Pepe el Romano esté con ella solo por dinero. Bernarda corta la discusión y las echa de la sala. Bernarda, a solas con Poncia, le dice a la criada que lo mejor sería alejar de la casa a Pepe el Romano. Por tanto, Angustias se debe casar cuanto antes. Poncia le recuerda que debería haber permitido la boda de Martirio con Enrique Humanos, porque es la más enamoradiza. Pero Bernarda se niega.
La criada le insinúa que si no quiere lamentar en un futuro, mantenga los ojos bien abiertos a lo que sucede en su casa. Bernarda quiere saber lo que Poncia no cuenta. Finalmente, la criada afirma que su hijo oyó a Pepe el Romano hablar con alguien en la verja a las 4 de la madrugada. Angustias, que ha estado escuchando la conversación, sale y se defiende diciendo que Pepe se ha marchado todos los días a la 1 de la madrugada. Entra Martirio y dice que también lo oyó marcharse a las 4. Sin embargo, Angustias habla desde su ventana y las voces salen del callejón. Llega Adela y aconseja a su madre que no escuche estas habladurías. Pero Poncia insiste malévolamente en que hay que averiguar qué está ocurriendo. Bernarda asegura que estará atenta. De pronto, en la calle se escucha mucho alboroto. Martirio y Adela se quedan solas y discuten por Pepe el Romano. Las dos están enamoradas de él, pero Adela le recrimina su falta de valor. Ella misma ha hecho lo que la otra no se atrevió. Ambas se amenazan. Después regresa Poncia y les cuenta que una joven tuvo un hijo sin saber de quién y al nacer lo mató y lo escondió, pero unos perros lo encontraron. Ahora todo el mundo pide venganza y la quieren matar. Adela grita agarrándose el vientre. No quiere que la maten ni que sus hermanas participen en su linchamiento. Acto 3. Pocos días después, Prudencia, una amiga de la familia, visita a Bernarda y las hijas. Les cuenta que su marido ha repudiado a su hija por culpa de una ofensa. Bernarda defiende la decisión del hombre. La conversación es interrumpida por el golpe de un caballo en el establo. Está desbocado. Bernarda ordena que lo saquen al corral para que se tranquilice y que le traigan yeguas. Poncia alaba cómo su señora ha sabido manejar sus tierras a pesar de ser viuda. Cuando Prudencia se va, Adela sale hasta la puerta para estirar las piernas. Amelia y Martirio la acompañan. Magdalena se duerme en la silla y Angustias y su madre charlan. La hija teme que engañe, pero la madre le asegura que no es de su incumbencia y por lo tanto no debe preguntar. En cualquier caso, esa noche Pepe no la irá a ver porque se iba de viaje. Al rato, Adela, Amelia y Martirio regresan. Tras una breve charla sobre las estrellas, una a una se van retirando a dormir. Llega la Poncia donde está Bernarda. Esta le dice que la alarmó innecesariamente ya que en su casa no ocurre nada. Aún así, trata de sacarle información. Poncia no dice nada, tan solo le advierte de que la tranquilidad puede romperse en cualquier momento. Llega la otra criada y Bernarda se retira a su habitación. Las dos criadas comentan la situación de la casa. A pesar del silencio reinante, hay una tormenta en cada cuarto. Adela está muy enamorada de Pepe y está dispuesta a hacer lo que sea por conseguirlo. Lo mismo Martirio. De pronto los perros comienzan a ladrar en el exterior. Entra Adela con la excusa de que tiene sed. Las criadas presienten que algo va a suceder y se retiran. A continuación llega María Josefa, con una oveja en brazos a la que le canta. Adela la mira con sigilo y después desaparece por la puerta del corral. Martirio la espía a lo lejos. La abuela desvaría hablando de la libertad. Finalmente, Martirio la empuja a su cuarto y la anciana se marcha cantando entre lágrimas. Martirio va a la puerta del corral y llama a Adela. Esta sale despeinada. Martirio entra en cólera y confiesa que ella también ama a Pepe el Romano. Adela se compadece de ella, pero afirma que él le quiere a ella y que hará lo que sea por ser su amante. Al rato, unos silbidos salen del corral. Adela va a volver, pero Martirio se interpone en su camino y comienza a llamar a su madre. Sale Bernarda y Martirio delata a su hermana. Bernarda se acerca a su hija menor con su bastón, pero ésta lo agarra y lo rompe. Los gritos hacen que lleguen Poncia y Angustias. Adela descubre ante todas su relación con Pepe. Después Bernarda y Martirio salen a por la escopeta. Al rato se oye un disparo. Madre e hija vuelven y... se acabó Pepe el Romano, dice Martirio. Adela sale corriendo. Bernarda confiesa que en realidad no lo han matado. Salió huyendo. Repentinamente se oye un golpe. Adela se ha encerrado en el corral. Le instan a abrir la puerta, pero dentro no contesta nadie. Finalmente, Poncia logra echar la puerta abajo. Deja escapar un grito. Después se acerca a Bernarda y comienza a gritar. ¡Descolgadla! ¡Mi hija ha muerto virgen! No quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. Después Bernarda impone silencio. Y hasta aquí el resumen de una de las grandes... Muy bien chicos. Espero que la mayoría haya estado atento
o hayamos de repente rescatado parte de la O sea, historia. Miss, Dime. o sea que Adele al final se murió colgada. También, ella al final, Adela muere porque pensó que habían matado a... Pero que en realidad se había escapado del... Oh, mira, esa está loca. Miss, ¿Se dan cuenta? Todo va a Miss, transcurrir en un hogar. ¿te Antiguamente, copia eso? Me cago en la vida. sí, vamos a ir comentando nuevamente. Mientras yo voy comentando, pueden ir copiando parte de lo que trata o de lo que ustedes han entendido. Cualquiera de los dos está bien. En la casa de Bernarda, pues, antiguamente las madres tenían varias hijas, o bueno, varios hijos en general. En este caso, la casa de Bernarda, quien era la madre de todas las mujeres que vivían allí, era la que se encargaba de poner más o menos el orden, ¿no? Vamos a ver de qué trata un poco la historia de nuevo, como para recapitular. Se hace alusión o todo gira en torno a la vida amorosa o pasional de Adela. Ella vive en la casa junto a sus hermanas. Y por la causa de la muerte del padre de ellas, es que la mamá decide que todas deben estar en luto y por lo tanto no tener ningún tipo de relación amorosa afectiva con algún varón, lo que genera en Adela bastante tristeza porque ella tenía, según lo que podemos observar nosotros, un vínculo sentimental con un joven. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en este caso? Como la madre era una madre imponente, una madre de repente que no permitía que sus hijas actúen por su voluntad, sino en función a lo que ella quisiera, pues Adela se va a ir revelando a lo largo que va pasando la historia sin tener ningún temor a las consecuencias, puesto que antes ellas de repente tendrían por ahí un poco de temor por lo que la mamá fuese a decir. En este caso ya a Adela ya no le interesaba mucho eso. ¿Por qué? Porque ella sí estaba enamorada, pues, ¿no? Sin embargo, este amor de repente que tenía con este individuo genera pues que las hermanas que están también dentro de la casa empiecen a tratar de incomodarla, molestarla, buscando que ella empiece a olvidarse de él e inclusive empieza a tener un enfrentamiento con alguna de las hermanas, quien también estaba enamorada de este mismo varón. Y lo que buscaban las hermanas es que ella se vaya olvidando pues del amor que sentía por él. Sin embargo, para ella era difícil ello y pues simplemente no lo iba eliminando, ¿no? Además, como también se evidencia dentro de esta obra de manera general lo que hemos visto, además de la información que tenemos sobre la protagonista que es Adela, también el autor, prácticamente García Lorca, busca también ver los perfiles de cada una de las hermanas, ¿no? Cómo eran ellas, qué características tenían y qué personalidades de repente, ¿no? Desde la criada, que también era una confidente de la misma mamá de Bernarda, que se llamaba Poncia, y era la que se encargaba de mirar todo y chismosear o contarle todo lo que pasaba en la casa a Bernarda. Desde la hermana amargada también, que era Martirio, que ella no quería de repente que su hermana estuviera con este varón porque ella también estaba de repente enamorada de él. Entonces siempre estaba allí en busca de querer incomodar a la hermana, que se olvide de repente de él, ¿no? Y también hacen inclusive alusión a la abuela, ¿no? Que de repente no tiene tanta protagonismo con respecto a la historia en sí, pero también incorpora García Lorca a esta abuelita con la intención de mostrar cómo ella, a pesar de que tener problemas mentales, también enfrentaba a Bernarda, porque todas estaban como que encerradas bajo lo que decía la mamá, a pesar de que ella era prepotente, de repente amargada, trataba de imponer lo que ella pensaba sin dejar que de repente sus hijas tomen decisiones propias, ¿no? Bien, vamos a ver los personajes. Me indican si han terminado de repente de copiar algo por aquí. Ok, Carlos está copiando un poquito más. Quizás podemos añadirle un poquito más de información de acuerdo a lo que hemos visto. Les doy un minuto para que puedan ir copiando mientras van pensando, ¿no? En esta historia bastante llamativa. Termina siendo una de las obras, por no decir la obra final de García Lorca, e inclusive, como les digo, va a ser una de las obras cumbres y hasta el día de hoy es de las obras más representadas en teatro. La casa de Bernarda Alba es una de las obras más representadas a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque es una obra que trae consigo bastantes
bastantes estereotipos acerca de cómo son las mujeres y sus personalidades, ¿no? Entonces, por eso mismo es que va a ser uno de las obras teatrales más comunes en España y a nivel mundial, pues, ¿no? Se va a desarrollar bastante en cuestiones de niveles artísticos, ¿no? ¿Qué más es importante? Otra de las cosas que ya les estaba mencionando, ¿no? Cómo las mujeres van a tomar un nivel de protagonismo estupendo, ¿no? Y cómo de repente el personaje central, que era Adela, va a venir pasando algunas vicisitudes, y además de ello, cómo es que se va a imponer frente a la mamá, ¿no? Porque eso también es una de las cosas que hay que tener en cuenta, cómo de repente las mismas hijas se van a poner en contra de la mamá, o básicamente Adela va a querer enfrentar a la mamá con la intención de poder cumplir lo que ella desee, pues, ¿no? También por allí es importante tener en cuenta ello, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más es importante tener en cuenta mientras ustedes van copiando? Cómo la imagen del hombre a quienes ellas de repente, de quienes ellas estaban enamoradas, el hombre pasa a ser otro plano, ¿no? Pepe pasa a otro plano. Ya ni siquiera, lo único que se hace mención de él es que estaban enamoradas que las hermanas estaban enamoradas de él. Sin embargo, no hay tanto protagonismo con respecto a cómo era él. De repente era muy apuesto, pero pasa a otro nivel. Ya ni siquiera la discusión pasa por él y cómo actúa, sino más bien entre las mismas hermanas, ¿no? El conflicto se va a originar entre las mismas hermanas y las que van a formar parte específicamente de la casa, ¿no? Todas las que forman parte de la casa, y cómo las decisiones están enfocadas a todo lo que está dentro de este hogar, ¿no? Más allá de lo que pase con Pepe, nos damos cuenta que todo va a girar en torno a la casa, ¿no? Bien, ¿podemos continuar de repente para ver los personajes? ¿Me indican por allí? Creo que sí. ¿Todavía no? Quizás, tal vez. Todavía no, dice. Carlos está todavía de repente añadiendo ahí importancia a la historia, o añadiendo algo que se acaba de acordar. Por ejemplo, es una historia trágica, pues, ¿no? Es una historia bastante trágica porque al final tiene uno de los finales típicos dentro del teatro, ¿no? O de repente que viven felices para siempre, o la muerte de alguno de los personajes, ¿no? En este caso, la muerte de Adela va a ser una de las partes más importantes de esta obra. Va a ser de las que va a generar más incertidumbre, ¿no? Ella termina matándose sabiendo o pensando que habían matado a Pepe. Sin embargo, él logra escaparse y no lo llegan a matar. Pero otra de las cosas que llama muchísimo la atención es cómo la mamá quiere evidenciar la muerte de su hija. ¿De acuerdo? Para alguna de las hermanas fue impactante, pero lo que quiere la mamá es evidenciar. No tengan miedo, miren, su hermana murió siendo virgen y no tengan miedo a la muerte, algo así, ¿no? Entonces la mamá, así de tenebrosa, termina siendo la historia también, que la mamá pide que ellas observen la muerte de su hermana, como diciendo, esa es consecuencia de no hacerme caso, por ejemplo, ¿no? O esa es consecuencia de no haber cumplido lo que yo estoy indicando. Imagínense lo impactante, e imagínense que después de esta historia estamos seguras que ninguna de las hermanas quiso tomar alguna decisión propia, ¿no? Ya las decisiones estaban directamente enfocadas a lo que la mamá decía, ¿no? Pero también otra de las cosas que sobresalen mucho en esta historia es que cómo las hermanas cumplen un papel fundamental en ser de obstáculo también para los miembros de la familia, pues, ¿no? Si su hermana estaba enamorada, ¿cómo puede existir de repente dentro de la misma familia algún tipo de envidia, ¿no? También importante destacar. La hermana estaba feliz, quería casarse, estaba enamorada, sin embargo había otra hermana que le impedía de repente el que ella pueda lograr en toda su magnitud el poder estar de repente con Pepe, ¿no? Muy bien, gracias Carlitos por avisarme. Vamos avanzando para ir identificando cuáles podrían ser los personajes. Igual ya saben que la información se va a subir si es que algún dato haya quedado en el aire.
Los personajes tenemos a Bernarda, una mujer de 60 años, era déspota, tirana, arbitraria, de repente hipócrita. Ella, todo va a girar en torno a ella, pero específicamente a la casa, que ella misma va a direccionar. Es la que va a dirigir de alguna manera a todas las hijas, ¿no? Bien, tenemos a Angustias, que es la hija mayor, la de 39 años. Es la única hija que no necesariamente es hermana directa con las otras hijas, pues ella va a ser producto del primer matrimonio de Bernarda, ¿no? La mayor, y a quien también Bernarda le impidió tener de repente un matrimonio, ¿no? No le impidió continuar con su matrimonio, ¿no? Luego tenemos a Magdalena, de 30 años, que va a ser una de las más melancólicas, de las más sentimentales, quien sufre mucho por la muerte del padre, pues, ¿no? Ella va a seguir todavía de una u otra manera aferrada a lo que le pasó al papá y va a girar en torno a ello, ¿no? Siempre va a ser sentimental y va a llorar por todo, ¿no? Amelia también va a estar dentro de la historia, que va a tener 27 años, una mujer tímida y no es no va a llamar muchísimo la atención dentro de la historia, simplemente se va a hacer alusión porque es una de las hijas más de Bernarda, ¿no? Y también va a formar parte de la casa. Tímida, prácticamente no es muy comunicativa, ¿no? Martirio, la de 24 años, va a ser aquella hermana que de alguna u otra manera va a estar celosa de Angustias, pues, ¿no? Tiene un poco de resentimiento por cómo de repente es ella y tiene ahí un poco de celos por su hermana, ¿no? Cómo es ella de repente, eso le va a generar un poco de celos e incomodidad. Bien, podemos anotar de repente algunos datos de los personajes, sobre todo de las hijas de Bernarda, que son las que van a formar parte de la historia en ámbitos generales. Cada una va a tener una participación mínima, pero por allí van a ser fundamentales en algún proceso, ¿no? Martirio también era una hija pesimista, una hija que sentía amor de alguna manera también por Pepe, pero de repente no era tan evidente, pero también sentía bastante amor o le gustaba mucho Pepe, ¿no? Sin embargo, ella sentía que no tenía esperanzas como para estar con él, ¿no? Pero también tenía dentro de su corazón pues el estar enamorada, ¿no? De Pepe. La mayoría de las hijas estaba enamorada de Pepe, pero una es más que otras, ¿no? Y por eso de repente envidiaban un poco a la hermana. Bien, un minuto de repente para que vayan copiando por allí un poco de los personajes. Podemos ir nombrando quiénes eran las hijas, las edades, quizás eso nos puede ayudar un poquito. Por allí entendemos también que Martirio es aquella que le va a estar generando conflictos a la hermana. Va a estar allí detrás de Pepe y va a generar a Adela de repente mucha preocupación, muchas molestias, va a querer siempre competir con su hermana también, y es Martirio la que tenía mayor resentimiento con sus hermanas, ¿no? Quizás porque era un poco pesimista para algunas situaciones, era un poco pesimista para algunas decisiones, entonces ella va a ser de repente el personaje que va a generar más conflictos dentro de la misma historia, ¿no? Bien, pasamos al otro grupo de personajes, solamente para ir nombrándolos. Todavía no, Carlos dice que todavía no. Bien, no hay problema, Carlos, puedes ir anotando. Entonces, tenemos a Bernarda, que viene a ser la mamá, las hijas que estamos viendo que se está trabajando desde el orden cronológico de las edades. Angustia es la primera hija del primer matrimonio, y luego ya van a ir Magdalena, Amelia, Martirio, seguramente. Después vamos a ir viendo a la otra hija que vendría a ser Adela, que es la más joven. Adela que es la que va a jalar más vistas de repente de los hombres y quien va a ser también protagonista de la envidia de sus hermanas, pues es la más, la que tiene la vida amorosa o sentimental a flor de piel, inclusive la más rebelde de repente de todas las hermanas, ¿no? Entonces eso también va a generar
inconvenientes entre ellas mismas, ¿no? Conflictos. Seguramente también vamos a ver a las criadas. Había una criada que cuidaba a las niñas y había otra que estaba directamente unida a Bernarda. Yo mismo. Vamos a ir viendo. Adela, pues, como les comento, es la hija menor, la última, y es la que tiene un amor fugaz, de repente muy emocional, sentimental con Pepe el Romano, pues, ¿no? Ella es la que va a generar allí el conflicto o el rechazo de sus propias hermanas, ¿no? A pesar de que no había ningún tipo por parte de Adela no había ningún tipo de inconvenientes, ella no trataba nunca mal a sus hermanas, va a ser ella protagonista de que sus hermanas sientan envidia, molestia, de que ella pueda tener algún amorío, aunque el amorío era pues un amorío secreto, que nosotros podemos, según lo que estuvimos escuchando un poco de la historia, las criadas van a ser quienes van a estar tratando de hacerle ver a la mamá que algo pasaba en la madrugada, ¿no? Que algo estaba sucediendo, que algo ocurría, y era probablemente el vínculo que tenía Pepe el Romano con Adela, ¿no? Luego también tenemos a Pepe el Romano, como les digo, aunque Pepe nunca haya estado evidentemente en la casa, o sea, no haya habido una participación en alguna escena así muy importante o que él haya dialogado con alguna de ellas, al final toda la historia va a girar en torno al amor que todas sienten por él, básicamente entre Martirio y Adela, ¿no? El enfrentamiento. Entonces, aunque él no sea necesariamente el personaje que más actúe o que participe, la acción todo se va a ir en torno a la importancia de estar con él, sobre todo, ¿no? ¿Qué más está María Josefa, que es la madre, la abuelita que tenía ahí algunos problemas mentales, quien siempre estaba reprochando a su hija por cómo era, siempre estaba reprochándole sus actitudes, siempre estaba tratando de expresar cómo se sentía. Sin embargo, la hija, al notar que la abuela era una mujer que tenía problemas mentales, simplemente la mandaba a su cuarto, la cerraba y no la escuchaba, ¿no? Finalmente está la criada y el sirviente de repente, o la sirvienta, específicamente la criada que era Poncio, era la que era directamente unida a Bernarda, era la que le contaba todo lo que pasaba, y había otra sirviente específicamente para las hijas, ¿no? Algunas de ellas, como la criada Poncio, está vinculada o tenía una amistad con Bernarda, a pesar de que no le gustaba mucho alguna de las cosas, pero ella era quien le contaba lo que sucedía en la casa, mientras que la otra sirvienta se encargaba de reprochar o estar triste por los accionarios de Bernarda, por cómo era ella, ¿no? Una mujer que no tenía mucha compasión y era muy dura al dar a conocer de repente cualquier información, ¿no? Entonces, por allí hay que tener en cuenta también que estos son personajes secundarios, como les digo, no son personajes tan importantes. Adela sí, Pepe Romano, María Josefa y las criadas son como personajes secundarios, pero que van a ser también un poco influyentes dentro de la historia. Van a tener allí un toque de importancia dentro de la historia. Bien, les damos un minutito para que puedan copiar un poco más acerca de ella.
Recordarles, chicos, que hoy es la última clase de literatura. Se subirá la clase para que puedan de repente repasar si es que van a querer para el examen. Se va a indicar antes del examen qué temas van a venir, así que hay que estar atentos con ello. Felicitaciones a la mayoría que ha aprovechado el tiempo para leer la obra que se mencionó, bueno, las obras en general, las que se mencionaron. Si alguno no lo ha leído, pues va a tener la oportunidad de poder hacerlo. Quizás en el examen van a venir preguntas, entonces hay que hay que tener en cuenta ello. Felicitar a la mayoría que sí se ha tomado la molestia de leer, o a los que sí se tomaron la debida importancia cada semana que tocó literatura. Yo ya tengo evidentemente quiénes han sido. Los que no, pues a incentivarlos a que sigan leyendo, incentivarlos a que puedan de alguna u otra manera, para el examen al menos, volver a leer los textos. Nunca está de más volver a hacerlos, recordar los personajes. Bien, así que por favor allí hay que tener en cuenta eso. Para los que han trabajado en las clases virtuales de la mejor manera, prendiendo la cámara, participando, resolviendo las actividades. Así que por favor, esta es la última semana que viene, ya nos toca solamente RV, ahí terminaríamos nuestras clases. ¿En serio, Miss? Sí, ya esta es la última clase de literatura y la próxima ya la última clase del año, ya luego vienen los exámenes, así que hay que tratar de aprovechar esta última semana que nos queda, chicos. Felicitaciones, espero el próximo año poder volver a verlos. Ir todos. ¿Cómo? Me refiero a los exámenes. Ay, sí, de repente. ¿Sabe cuándo comienzan los exámenes? Me parece que el 14. Me parece que el 14, Carlitos. Creo que es el lunes. Bien, y la historia termina básicamente con una imagen de todas las que van a formar parte de la casa de Bernarda. Todavía no, Jesús, recién lo vamos a dar. Todo va a girar en torno a la historia de la casa de Bernarda, las hijas, la mamá y posteriormente la muerte de Adela, puesto que ella creyó que habían matado a Pepe, sin embargo no fue así, y al final ella terminó suicidándose, ¿no? También una de las cosas que generan estas obras teatrales dramáticas, ¿no? Este drama que va a estar, como les digo, va a estar escenificado en muchos teatros a nivel mundial, va a ser una de las obras más importantes trabajadas en teatro hasta el día de hoy. Así como también Bodas de Sangre, también va a ser una de las obras muy llamativas y muy desarrolladas a nivel mundial. Bien, ok chicos, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a ingresar al cubicol a dar el examen lo más pronto posible. El examen está bastante sencillo porque quiero recordar, a ver un momento, que la mayoría va a estar para marcar. Quiero recordar, espero que sea así. Déjenme observarlo por aquí. No para marcar Podemos y tres para ingresar. responder. Correcto. Vamos a ir viendo. Podemos ingresar a dar el examen ya, chicos, para que no nos gane el tiempo. Por allí. También felicitar porque la mayoría también tiene muy buenas notas en la resolución de los exámenes. Quizás por donde hay de repente un poco de notas bajas porque no participamos en clase, de repente porque no comentamos, estamos callados acerca del texto, son los mismos que siempre han estado participando en la resolución o en ir contando la historia de repente de Marianela. Quizás alguno que termine el examen me quiera contar el final de Marianela, por aquí. Bienvenidos. Bienvenidos a poder ir contando la historia si así lo desean, la parte final. Mientras tanto vamos dando el examen y luego ya me indican ustedes si es que alguno quisiera participar.
Miss, ya acabé. Muy bien, vamos a ver quién más está por aquí. Un ratito, por favor. ¿Quién me está comentando? Listo, ya terminaron algunos. Que tengan una excelente mañana, chicos. Si no quieren participar de repente con la historia porque de repente no lo han leído, está bien. Que tengan una excelente mañana entonces. Miss, ya acabé. Miss, los apuntes se los tengo que enviar, ¿verdad? Sí, yo les voy a indicar, chicos, en qué momento lo van a ir enviando. Fuera una hora más o menos. Ya, Miss. Ya, ok, cuídense. Chao, Miss. Hasta luego. Cuídense. Buen fin de semana, porque aquí no los veo hasta la próxima semana. Nos vemos. Adiós. Ya acabé mi examen, Miss. Muy bien. Buenos días, entonces. Cuídate. Chao, Miss, cuídese. Hasta luego. Chao, Yerico. Miss, yo también acabé. Muy bien, Carlos. ¿De repente quieres contar parte de la historia final de Marianela o Ah, te recuerdas de pero sí me la repente? conté en la anterior clase. Sí la conté, ¿no? Sí, me parece que sí. Está bien entonces, Carlito, no te preocupes. Que tengas bonito día. Hasta luego. Miss, Miss, ya acabé, me retiro. Muy bien, hasta luego, cuídate. Buenos días. Miss, ya terminé mi examen. Muy bien, Camila, cuídate, que tengas bonita mañana. Hasta Chao, luego. Miss. Me he quedado con 2 todavía. Miss, ¿se me puede escuchar? Sí, ahora sí, Juan, dime. Miss, ¿se va a quedar todavía para el otro año? ¿Va a seguir? Espero que sí, esperemos que sí. Dios Y es quiera. que se fue. Muy bien, Dios quiera. Haz esto, Miss.
¿Terminaste, Fabricio? Sí, Muy bien, cuídate entonces, que tengas bonita mañana. ok, Miss. Ya me yo terminé. Muy bien, Juan, cuídate, que tengas una excelente mañana. Nos vemos. Chao, Miss. Hasta luego. Ya, Miss, me voy, ya, Miss. Chao, Fabricio, cuídate. Hasta luego. Te vuelvo a ver hasta mañana. Hasta Bueno, luego. hasta luego.